Y sí, lamentablemente. Bueno, poquitos hoy para tema de memoria virtual, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué vimos la clase pasada? Terminamos el tema 11 y cuando terminamos el tema 11 vimos que les mostré ejemplos de la jerarquía de memorias, de caché en realidad, de varios procesadores más o menos modernos de los últimos 4 años, 5 años. Vimos que en general todos manejan hoy en día 3 niveles de caché. Tienen un caché nivel 1, un caché nivel 2 y un caché nivel 3. En general, los tamaños, vimos que no hay algo como estándar, sino que es justamente un factor de diferenciación entre fabricantes y entre modelos de diferentes fabricantes. Buen día. Pero que más o menos uno puede ver que un caché de nivel 1 ronda los 32, 64K, un caché de nivel 2 es 8 veces más grande o 10 veces más grande y un caché de nivel 3 es 10 veces más grande de vuelta. Hay un orden de magnitud de tamaño entre los cachés y los tiempos rondan los 4, 12, 4, 10, 40 T aproximadamente. Como para ver que es verdad lo de que los tiempos de acierto van aumentando cuando aumenta el tamaño y aumenta la susceptibilidad también. Vimos que por supuesto hay excepciones, ¿estamos? Y un procesador de Apple, por ejemplo, no tenía caché de nivel 3 y un procesador de IBM tenía también un caché de nivel 4, ¿estamos? Pero siempre las ideas son las mismas, digamos. Y las ideas son las mismas en el sentido de se agrega un nivel de caché para reducir la penalidad del último nivel de caché, o del que es hasta ese momento es el último. Vimos también que los criterios de diseño son distintos, o sea, para un caché nivel 1 se priorizan ciertas características y para el último nivel de caché se priorizan otras características. Con eso terminamos el tema 11 y empezamos a ver tema 12, memoria virtual. Y empezamos a ver primero lo que es la necesidad de memoria virtual y vimos que surge porque hay que brindar transparencia, seguridad y eficiencia a los programas de usuario. Vimos que la idea clave para hacer el mecanismo de memoria virtual es lo que es paginación. ¿En qué consiste el mecanismo de paginación? Dividir la memoria física en partes iguales, y esas partes iguales las llamamos marcos, que son frames en inglés, y hacer lo mismo con el espacio de direcciones de los procesadores, que ahora pasa a ser un espacio de direcciones virtual. Y esos pedazos en los que separamos las partes de igual tamaño del espacio virtual las llamamos páginas. Y la idea es que ubicamos las páginas en marcos, porque son del mismo tamaño, las páginas y los marcos. La traducción de lo que pueden ser direcciones virtuales a direcciones físicas, a direcciones reales, se hace a través de una tabla, que recibe el nombre de tabla de páginas. Cada programa va a tener su propia tabla de páginas y esas tablas de páginas son parte del estado de un programa. Así como lo vamos a volver a ver también hoy, digamos, pero cada programa tiene su PC, sus instrucciones y todo lo demás, va a tener su estado también. Y toda esta idea de la transparencia, la seguridad, la eficiencia, la paginación, la tabla de páginas, todo eso en general lo maneja el sistema operativo. Lo maneja el sistema operativo, pero con soporte del hardware. O sea, el hardware tiene que dar herramientas al sistema operativo para que pueda hacer todo eso. ¿Estamos? Entonces nosotros vamos a ver cómo desde el hardware se le brinda soporte al sistema operativo. Normalmente todas estas cosas están en lo que se llama una unidad de manejo de memoria, que es la MMU en inglés, que pasa a ser hoy en día un bloque muy pequeño de todos los núcleos de los procesadores. Sigue existiendo, pero es bastante chiquitito porque
el mismo de hace muchos años era un bloque importante, hoy ha crecido todo lo que está alrededor de eso y está siendo chiquitito. ¿Preguntas o dudas con respecto a la clase pasada? Hoy vamos a ver más a fondo cómo se hace este mecanismo de traducción y vamos a ver los problemas que tiene lo que es paginación. Yo les conté que tenía dos problemas, vamos a tratar de ver si podemos ver los dos, si no, uno seguro. Bueno, la idea de esto de la memoria virtual es parecido a lo que hacemos con caché, pero en vez de manejarnos entre el procesador y memoria principal, donde se ubica el caché, ahora la memoria virtual está entre memoria principal, que es memoria RAM, y lo que es secundaria, lo que es disco. Ahí es donde se posicionaría la memoria virtual. La secundaria en este caso sería el disco, ¿verdad? Sí. Disco o cualquier disco, o sea, puede ser disco magnético, disco SSD, puede ser un pendrive, todas esas cosas son lo mismo. Una memoria flash que vos tengas en tu celular. Bueno, si no hay dudas, vamos a ver cuáles son los aspectos importantes a la hora del diseño de un sistema de memoria virtual. Así como vimos cuando vimos caché, vemos que había que ver dónde ubicábamos un bloque, cómo identificábamos un bloque, qué pasaba con las escrituras, cómo reemplazo un bloque. Eran las 4 preguntas clave. Acá vamos a ver que son más o menos las mismas ideas claves, pero con algunas variantes. Acá, cuando uno va a diseñar un sistema de memoria virtual, el primer aspecto clave, lo primero que hay que definir es cuál es el tamaño del bloque, ¿no? Que vendría a ser el tamaño de las páginas. Y por suerte, no sé si por suerte o no, pero hay una cuestión que es importante. Cuando se empezó esto, que fue en la década del 60, la primera vez que dijeron esto va a ser memoria virtual, definieron que el tamaño óptimo en ese momento de las páginas era de 4 kilobytes. ¿Está? Hoy en día, 50 años después, 60 años después ya, las páginas siguen siendo de 4 kilobytes. Entonces, a pesar de que el tamaño de las páginas es un aspecto importante en el diseño de un sistema de memoria virtual, en general se usa el mismo de hace 60 años, 4 kilobytes. Hoy en día hay procesadores que soportan otros tamaños de página, pero para suerte de ustedes, es donde entra para suerte, no vamos a entrar en mucho detalle en eso, digamos. Entonces, el estándar desde hace 60 años las páginas son de 4 kilobytes. Sí hay que ver mucho cómo se hace el proceso de traducción de las direcciones virtuales a la dirección física, que es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a ver política de reemplazo y política de escritura, al igual que pasado con los bloques de caché, que vamos a ver que también por suerte esto es relativamente simple, por una característica que vamos a ver en minutitos nomás. Entonces, ¿cómo? Siendo de 4 kilobytes, ¿es porque está demostrado que no hace falta más o porque no se puede aguantar tanto? En realidad es una buena pregunta, la de Mauro, ¿no? Sí. ¿Por qué siguen siendo de 4 kilobytes? Por un lado, cuestiones de simpleza. Es más simple, es más fácil manejarlo con páginas de 4 kilobytes. Por otro lado, cuestiones de compatibilidad. Entonces, como hace muchos años lo han puesto de 4K y muchas cosas tienen que seguir funcionando más o menos igual, que sigan siendo de 4K. ¿Estamos? Pero resulta que se encuentran algunos problemas con que las páginas sean de 4K, entonces ya los procesadores más nuevos ahora dicen, bueno, manejamos páginas de 4K y también de otro. Entonces en realidad no es que lo cambian el tamaño, sino que siguen soportando 4K y agregan otros tamaños más, que son, les llaman super páginas, ponerle que son de 4K y de 1 mega o 1 giga, por decirte una cosa así. Pueden tener distintos tamaños de página.
manejan en general distintos tamaños de páginas, pero siempre 4K. 4K, no es que el 4K es una opción. ¿Entendés? Eso es lo que está siempre. Hasta en eso te diría que es un poco más flexible. ¿Me entendés? Pero acá es, siempre vas a tener páginas de 4K. Y a veces algunos micros van a tener 4K y alguna otra opción. Pero en general los que manejan memoria virtual es sí o sí soportar páginas de 4 kilobytes. Cuando se hace la paginación de un programa, siempre se utiliza el mismo tamaño. O sea, si tengo una página de 4K, el resto sí o sí tiene que ser 4K, o en un mismo programa puedo tener... Es una buena pregunta también, y eso depende del sistema operativo. Depende del sistema operativo y depende de cómo maneja el sistema operativo su sistema de archivo. ¿Estamos? Con esto pasaba un ejemplo clásico que yo lo tenía y lo daba durante años, pero que ya del año pasado creo que ya no funciona más, no sé bien por qué, no me puse a analizar mucho, pero era el clásico ejemplito que les daba yo de un archivo con el bloc de notas en Windows. No sé si todos siguen usando Windows, porque además en Linux no pasaba, pero si usaban Linux, agarraban el bloc de notas y escribían un archivo TXT que decía, qué sé yo, poner el nombre de ustedes, o arquitectura, o un hola mundo, y lo grababan, grababan el archivo y después se fijaban en las propiedades. Y cuando uno se fijaba en las propiedades del archivo en Windows, les daba dos opciones, decía tamaño del archivo y tamaño en disco. ¿Alguno se acuerda? Sí, pasa eso con todos los archivos. No sé si sigue pasando. Después lo podemos probar. Sí, no, confirmo que sí, digamos, porque que Windows te muestre tamaño en disco y tamaño de archivo. Bueno, pues pará, eso puede ser. Ahora, cuando uno grababa un archivito de texto que tenía una cadena de caracteres de 10 bytes, o sea, 10 caracteres, ¿cuál se supone que era el tamaño del archivo? Era 10 bytes. ¿Estamos? Porque grababan 8 caracteres de texto. ¿Estamos? No necesitaban más. ¿Estamos? Y cuando usted entonces decía tamaño del archivo, 10 bytes. Tamaño en disco, 4 kilobytes. Si quieren, vayan, prueben. Si tienen Windows en su casa, prueben y hagan la prueba. Depende, ahora ya tenemos 0 bytes. No sé qué hace Windows. Ahora hace cosas más raras. O te muestra los 2 de 4 kilobytes. Entonces ya depende, parece, de la versión, el parche, cosas así por el estilo. Pero prueben, porque pasaba hasta hace un par de años. ¿Estamos? Entonces capaz que si usted tiene una máquina de hace un par de años, le sigue pasando un archivito chiquitito que decía tamaño de archivo 10 bytes, 15 bytes, una cosa así, tamaño en disco 4 kilobytes. ¿Por qué? Porque Windows lo ve como un archivo de 4K. ¿Estamos? A pesar de que en realidad no tiene 4K. ¿Estamos? Pero lo maneja como una página. Era un ejemplito fácil para ver lo que probé, creo que en esta computadora del año pasado, o en mi computadora del año pasado, y ya no andaba, ya no funcionaba. Computadora nueva, pero bueno. ¿El tamaño en disco no tiene que salir del programa? Debería ser 4K. Pruébalo, después nos cuenta. Capaz que cambió con Windows 11. Por eso, depende de las versiones, no viene el caso, digamos. Pero lo que voy es que siguen siendo las páginas de 4K hoy en día. Y en general los micros, los sistemas operativos nuevos lo que tienen son, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? Empiezan a aparecer desde hace no muchos años archivos que son realmente muy grandes. Entonces un archivo de mucho, no te digo una película de 8 GB que pueden hacer un stream, pero a veces hay archivos más grandes, entonces ya manejarlo con páginas de 4K ya eran muchas páginas. Entonces directamente dijeron, bueno, para archivos muy grandes, que empiezan a ser más comunes, manejan otro tipo de páginas, otro tamaño de página. Pero aún así siguen soportando las páginas de 4K, siempre. No es que las reemplazan, es eso más otra cosa. Eso lo quiero que les quede claro. Bueno, entonces hoy vamos a ver, como les dije, mucho de cómo se hace esa traducción, cómo es bien a fondo el mecanismo de traducción. Y partimos de una base de que tenemos un espacio de direcciones virtuales de 2 a la n bytes. Eso es porque n es la cantidad de bits de las direcciones virtuales.
Entonces las direcciones que generan los microprocesadores para acceder a memoria, el tamaño de esas direcciones es n. Con ese n yo tengo 2 a la n bytes de espacio de direccionamiento. En RISC-V nosotros, que es el procesador que manejamos, soporta 3 tipos de tamaños, 32, 39 y 48, que dan lugar a 3 esquemas de paginación diferentes. Nosotros en clase, ¿cuál vimos? A ver si se acuerdan o relacionan. Las direcciones con las cuales accedíamos a memoria, ¿qué tamaño tenían en nuestro micro? 32 bits. O sea, nosotros manejábamos solamente este tamaño. ¿Por qué? Porque 39 y 48 son los que se usan con RB64. O sea, cuando tenemos, ¿se acuerdan que el ISA, el RISC-V, tenía las versiones de 32 bits y de 64 bits? ¿Recuerdan o no? Cuando manejan RB64, las direcciones de memoria no son de 64 bits, o no todavía, sino que pueden ser de 39 o de 48 bits. O sea, ese 64 sería virtual. Ese 64 es trucho, inclusive. Entonces, cuando vos generás los 64 cables, en realidad hay varios que no usás. Pueden ser 39 o 48. El procesador, o sea, eso se define, acá en otra parte del ISA se define cuánto es las direcciones virtuales que va a manejar el micro. Porque es un número que les parece piola, ya después vamos a ver por qué. Sí, porque hasta inclusive es complicado el número, pero bueno, 48 también, ya vamos a ver por qué. Te lo voy a mostrar un poquito dentro de un par de diapositivas, digamos. No lo establece el programa. Lo establece el procesador, el ISA y el sistema operativo. ¿Sí? Estas cosas se manejan siempre entre los dos. Cuando nosotros vimos RB32i, como vimos de 32 bits el ISA, solamente acepta 32 bits de direcciones virtuales. ¿Estamos? Cuando es 64 puede manejar estas dos. ¿Se entiende? O sea, uno de 32 bits no puede manejar 39 bits de direcciones virtuales, porque genera 32. Porque todos los registros y todas las cosas son de 32. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno. Entonces, a este espacio de direcciones virtuales se busca traducirlos en un espacio de direcciones físicas cuyo tamaño es 2 a la m. Y ahora, ¿quién define el tamaño de m? Que es la cantidad de bits de las direcciones físicas. M en realidad es un máximo que está seteado en parte por los diseñadores del procesador, dicen mi M máximo que voy a soportar es esto, y el diseñador del sistema operativo. El diseñador del sistema operativo va a decir el M máximo que vamos a soportar nosotros es este. Por eso cada tanto salen nuevas versiones y van agrandando ese M. O parches, que también nos tienen acostumbrados Windows, digamos. Y Linux también. Entonces, ahora, esto es teórico, este es el máximo. ¿Cuál es el real? El real es el que depende de cuánta RAM tengan ustedes. Entonces, cuando ustedes inician el proceso de booteo de una máquina, lo primero que hace una computadora, obviamente se fija que entre las primeras cosas que hace, cuando arranca el micro se va a fijar, che, ¿tengo RAM instalada? Sí, ¿cuánta? Tanto, listo. Entonces ahí seteamos cuánto es el valor máximo de M bits y se lo pasa al sistema operativo. Y de ahí levanta el sistema operativo. ¿No? Pero ya el sistema operativo cuando arranca ya sabe cuánta RAM tiene instalada. ¿Se entiende? Y este también depende de, no solamente lo que ustedes tienen puesto, sino que depende de la motherboard, del fabricante de la motherboard. Entonces ustedes pueden tener una motherboard en la cual tiene tantos slots de memoria, ustedes le pueden instalar tal capacidad máxima de memoria, no le van a poder instalar más, porque está dado por el fabricante de la motherboard. Entonces, a pesar de que ustedes tengan un micro mejor y actualicen el sistema operativo y todo lo demás, no van a poner más memoria de lo que tienen en la motherboard. ¿Está claro? Entonces, eso es
el límite real, de dónde sale el m verdadero. ¿Está claro? Y aunque ustedes se compren una super mega motherboard y pongan más, tampoco van a poder superar el máximo que está dado por el micro y el sistema operativo, que en general son más altos. ¿Vamos? Ahora, normalmente lo que sucede es que n es mayor que m. ¿Estamos? En el sentido de siempre lo que se genera, que esto es virtual de los procesadores, es más grande que lo que tienen instalado en la RAM, lo que soporta el máximo del sistema operativo, etcétera, etcétera. Y así es como se genera la ilusión de la memoria infinita, en cierto modo, porque los programas creen que tienen mucha memoria, mucha más memoria de la que realmente hay. Y ahora le hago una pregunta: ¿pueden n y m ser iguales? No creo que sea lo más conveniente. Sí, porque además dice, normalmente n mayor que m. Normalmente n mayor que m. No siempre n mayor que m. Sí, pueden ser iguales. El mecanismo a la larga no impide ni genera ningún problema si son iguales. Lo que estamos es que, por costumbre, uno es mayor que el otro. Y ahora la pregunta es, ¿puede ser menor? Y a ver, Sí, tendría mucho sentido. ¿daría problema? ¿Tendría sentido? No va a dar problemas tampoco. ¿Estamos? El mecanismo va a funcionar igual. ¿Estamos? Sí tiene menos sentido. Pero los casos en los cuales un programa crea que puede tener menos memoria de la que realmente hay instalada, van a ser casos muy puntuales de posibles supercomputadoras o cosas así en los cuales realmente tienen una cantidad exorbitante de RAM instalada, que siempre es el límite de lo que, o sea, cuando una de esas computadoras llega a esos bordes, en general los procesadores mueven el otro. Entonces siempre están moviéndose ahí, pero el mecanismo puede funcionar igual. ¿Estamos? El mecanismo que vamos a ver, que es matemático, porque a la larga lo que hace es una traducción, es un pasaje. Entonces en realidad no le importa cuántos bits tiene de un lado y cuántos bits tiene del otro. Lo que nos importa son a los diseñadores por el sentido que le damos, pero el mecanismo va a funcionar igual. ¿Estamos? Entonces sí puede ser igual y sí puede ser hasta inclusive menor, como un ejercicio teórico. ¿Estamos? Y vamos a ver que funciona igual. Entonces, esto es lo que les da la pauta de cómo es la traducción. Es una función definida de 2 a la e, que va del 2 a la n a 2 a la m. Entonces en eso tenemos que hacer una función que me traduzca, me convierta un número en otro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer que la dirección virtual, la que entrega el micro, la que generamos con la ALU, la vamos a descomponer en dos campos. Y esto es una técnica parecida a lo que hemos hecho en Calle. Lo que pasa es que los campos ahora son dos, y van a ser siempre dos, son dos. Uno se llama número de página, es el número de página virtual, porque las páginas son virtuales. ¿Estamos? Y el otro es el offset de página. Porque las páginas tienen un tamaño, las páginas son de 4K. Entonces cuando ustedes acceden a algún byte individual dentro de esos 4K, que pueden poder distinguir ese byte individual. Entonces necesitan varios bits para identificar cuál byte de la página quieren acceder. Y eso es el offset. Lo mismo que hacíamos con el bloque en el caché. Y el resto de bits va a ser número de página. Siempre direccionamos de bytes. ¿Estamos? Entonces la dirección virtual es el offset según el tamaño de la página y el resto de bits de la dirección va a ser un número de página virtual. ¿Estamos? Y la dirección física también la vamos a descomponer en dos campos, que va a ser el número de marco, que en inglés le llaman página física, número de página física, pero bueno,
la abreviatura que se conoce es ppn, pero es el frame, el número de marco, y el offset también. ¿Estamos? Van a ser los dos campos en los cuales descomponemos la dirección física. Por suerte, ahora ocurre que la cantidad de bits del offset de página de la dirección física es la misma cantidad de bits del offset de página de la dirección virtual. ¿Por qué? Porque los tamaños del marco es el mismo tamaño de la página. Entonces la cantidad de bits son exactamente los mismos. Los campos son de igual tamaño. ¿Estamos? Y el mapeo en realidad ya, en vez de decir traduzco toda la dirección, ya no hace falta traducir toda la dirección, sino que lo que hace falta traducir es el número de página a un número de marco. O sea, el offset directamente se serviría como caché que es para acceder únicamente. El offset es para acceder a cuál byte de la página estás buscando. Y lo bueno es que el offset no se traduce. El offset pasa derecho, porque es lo mismo, porque los tamaños son los mismos. ¿Vamos bien hasta acá? Tengo un dibujito que los ayuda, o en teoría los ayuda un poco a entender la idea. ¿Qué tenemos arriba? Una dirección virtual, en este caso de 32 bits, que está descompuesta en dos campos, un número de página y el offset. ¿Estamos claros? Y abajo tenemos una dirección física, que en este caso tiene 30 bits, tiene menos bits. O sea, acá n es 32 y m es 30. m es más chico, que es lo normal. ¿Estamos? Y fíjense, acá tengo un determinado tamaño de offset, y este es el mismo offset para la dirección física. Entonces el offset pasa derecho, no se traduce. En cambio, el número de página virtual, que acá va a quedar de unos cuantos bits, tiene un proceso de traducción y se obtiene un número de marco real, físico, con el cual le concatenamos los bits estos que pasan derecho y genero mi dirección física. ¿Estamos? Entonces, hasta ahora, digamos que lo que es la traducción no hace falta traducir todos los bits, sino los bits más significativos de la dirección virtual se traducen y se genera la dirección física. Lo que vamos a hacer en las próximas diapositivas es este bloque mágico de traducción, le vamos a poner un poco más de detalle. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende lo que es el número de página, el número de marco y los offsets que no se traducen? La traducción sería el mecanismo, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ver cómo es ese mecanismo, que está hecho en la MMU, básicamente. Pregunta, ¿cuál es el tamaño del espacio de direcciones virtual? ¿Es siempre del offset? Sí, porque el tamaño de direcciones virtual es 2 a la n, donde n es la cantidad de bits de las direcciones virtuales. Entonces incluye el offset. Entonces, ¿cuánto es acá? 2 a la 32. O sea, acá cada programa cree que tiene 4 GB de memoria. ¿Y cuál es el tamaño de la memoria física? Que vendría a ser 1 GB. Esta máquina, por ejemplo, significa que tiene instalado 1 GB de memoria real, de RAM. ¿Se entiende? Entonces, ahora, dijimos que, les debemos contar la clase pasada, que el mecanismo de traducción es mediante tablas. Buenas, ¿cómo te va, Luis? Ahora, esa traducción que la vimos en un globito recién, se hace mediante tablas. Ahora, para hacer una tabla, esa tabla tiene que estar en algún lado, ¿no? Y en realidad el índice de la tabla, o sea, cómo se accede a esa tabla, es el número de página. Porque si ustedes se acuerdan, habíamos visto que cada programa tenía su tabla de páginas. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplito? Entonces habíamos visto un programita que tenía 4 páginas y tenía página 0, página 1, página 2 y página 3.
¿Se acuerdan? Y a cada una de esas páginas veíamos en qué marco la guardábamos. Esa era la tabla de páginas. ¿Se acuerdan el ejemplo? Entonces, ¿cómo vamos a acceder a la tabla? Es el número de páginas. Se accede con el 0, 1, 2, 3, según cuántas páginas tengamos. Y con ello, una vez que accedemos a la tabla, con el índice, obtenemos lo que se conoce como una page table entry, que es una entrada de la tabla de páginas, o sea, cada renglón de la tabla. Y ese renglón tiene 3 datos, básicamente. Uno que es un bit de validez, siempre, para indicar si la página está cargada en un marco o no. Después tiene bits de estado, que por ahora lo vamos a dejar como una nebulosa, son varios bits, que indican acá permisos de acceso, si la página es de solo lectura, si se puede escribir, los famosos read, write o ejecutar de Linux. Si la página fue modificada, vamos a ver si tiene un dirty bit o algo parecido. Ayudas para el algoritmo de reemplazo, para LRU, todas esas cuestiones que ya vimos van a ser bits de estado. Varios. ¿Estamos? Y después tiene el número de marco. Entonces yo accedo a la tabla y digo el número de mi página 3, por ejemplo, a ver, ¿qué tiene? ¿Está cargada? Sí, entonces acá va a tener bit de validez, va a tener un 1. Si está cargada va a tener un número de marco y va a tener bit de estado que me dan ayudas sobre características de esa página. ¿Estamos? Todo eso se llama entrada de la tabla de página, page table entry. ¿A quién le sirven esos resultados? Al sistema operativo. ¿Estamos? Los permisos eran esos que usted hablaba, que se podían compartir datos entre... También, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vendría a ser la tabla? Fíjense, tenemos una tablita parecida a la que habíamos visto la vez pasada, solamente que yo les había hecho 2 columnas. ¿Se acuerdan? La vez pasada era 0, 1, 2, 3 y los números de marco al costado. Bueno, acá no hace falta la primera columna de 0, 1, 2, 3, directamente ese es el índice. ¿Estamos? Entonces yo, dado de mi dirección el número de página virtual, yo accedo a una entrada de la tabla de página. La uso a ese valor como índice. Y acá tengo el bit de validez, los bits de estado que no están puestos, y si tengo el bit de validez en 1, significa que acá tengo un número de marco. Entonces significa que esta página está grabada en este marco. Esto es la memoria física. ¿El bit de validez respecto a la memoria física? Sí. Si está cargado en memoria, RAM, en memoria primaria. Entonces, si está cargado en memoria RAM, tengo el bit de validez en 1 y tengo el número de marco acá, que me indica en cuál marco de memoria está cargada la página que yo quiero. O esta página en realidad. Ahí serían 2 a la n, en el tamaño del 11, la cantidad de entradas de la tabla. Exactamente. Que es algo que ya a continuación sigue. El cálculo que está haciendo Brian ya lo estamos haciendo a continuación. Si el bit de validez está en 0, significa que la página no está cargada y normalmente lo que se tiene es que la página está en disco. Y no tiene número de marco. Porque los números de marco es cuando las páginas están cargadas en memoria principal, cuando están ubicadas en algún marco. ¿Estamos? ¿Preguntas? Entonces, Si algo que tiene validez cero que está en disco, cuando pasa digamos, a 1, sale del disco y va a la memoria física. sí. O sea, pero ¿pasaría del disco a la memoria directamente o cómo pasa eso? Ya lo vamos a ver. Pasa del disco a la memoria, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante porque eso ya es un mecanismo particular. Estos serían análogos fallos en un caso. Sí, por supuesto. O sea, si vos tenés un 1, o sea, si vos tenés un 0, vas a buscar una página, esa página no está, tenés un fallo. Ya lo hemos visto la vez pasada. Es un fallo de página. ¿Ustedes alguna vez han visto o se han encontrado o han notado con un fallo de página?
hacen los programas. Los pantallazos azules por ahí. Exacto. Todos han visto fallo de página en algún momento. La famosa pantalla azul de la muerte, la blue screen, cuando le aparece, que ahora le aparece tu emoticón, todo diciendo, la carita triste, digamos, que dice, se ha producido, bueno, ahora tiene un mensaje más amigable, pero antes era un page fault, clarísimo, dado el mensaje, digamos. En algún momento se le aclava un programa, seguro. ¿Estamos? Y decía, por eso ahora lo disimulan un poco más, ¿estamos? Y aparte tienen que hacer clic para ver el error o alguna cosa así por el estilo, pero a todo el mundo se le aclava algún programa alguna vez y le aparece una pantalla azul, estoy segurísimo. Esos son fallos de página. Fallos de página visibles, en realidad, cosas que no deberían pasar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, los fallos de página ocurren muy a menudo, pero los maneja el sistema operativo. Ahora, cuando hay un fallo de página en que se rompe todo, ahí se rompió todo y tienen que reiniciar. Volviendo a las tablas. Esta tabla, recuerden que hay uno por programa. ¿Estamos? Y ahora la pregunta que yo le hago es, o no una pregunta, pero esas tablas obviamente tienen que estar ¿dónde? En memoria principal, porque el sistema operativo las tiene que manejar, tienen que estar cargadas en memoria. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo para poder acceder a esta tabla? Fíjense, yo accedo con el índice, accedo y encuentro una página. Pero yo necesito, por lo menos, si este es el índice con el cual me muevo, necesito el puntero a la base. Estamos para saber dónde está la dirección de inicio de la tabla. ¿Se entiende? ¿Por qué? O sea, no basta con el número de página. No basta con el número de página porque es una tabla, el cual el número de página es el desplazamiento dentro de esa tabla. Pero ¿cuál es tu base de esa tabla? O sea, identificar la tabla sería. Claro. ¿Cómo sabes dónde está la tabla? ¿Estamos? Para saber dónde está la tabla, los procesadores tienen un registro especial. ¿Estamos? Así como parte del camino de datos, hay un registro en el camino de datos que solamente se encarga de guardar el, como dice acá, puntero a la base de la tabla de páginas. ¿Estamos? Eso depende del programa que esté corriendo el procesador en ese instante. El contenido del registro depende del programa que esté corriendo el procesador en ese instante, exactamente. ¿Por qué? Cuando el procesador, cuando el sistema operativo cambia el programa, ¿qué es lo que hace? Cambia el valor que contiene este registro para apuntar a otra tabla de página. Exactamente. ¿Se entiende? En RISC-V este registro se llama SPTB_R, digamos, que es el Page Table Base Register, o sea, el registro base de la tabla de página. Este registro, al igual que el PC y los otros registros, forma parte del estado de un programa. Entonces, todo programa va a tener que guardar ciertas cosas. Entonces, el PC depende de cada programa. Entonces, cuando se lo va a sacar del programa, se debe guardar el PC, se debe guardar el registro base de la tabla de página. ¿Estamos? Y esas cosas que tiene que hacer el sistema operativo. Por suerte, del estado solamente hay que guardar un registro. Con un registro no nos alcanza para la tabla de páginas. Ahora, las Page Table Entry, las entradas de la tabla de páginas, pueden tener cualquier cantidad de bits, porque tienen el bit de validez, el número de marco, que depende de cuánta RAM tenga instalada, y depende de bits de estado. Pueden tener un número muy extraño de bits, pueden ser así 47, 51, pero en general se usan potencias de 2. ¿Por qué? Porque como van a ocupar espacio en memoria, tiene que ser direccionable, entonces que sean potencias de 2 el ancho de la tabla. ¿Está claro? Y en general vamos a ver que RISC-V usan dos tamaños, o son de 32 bits o son de 64 bits, y se acabó. No manejamos ningún número intermedio, digamos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas? Micrófono, sigue bien, estamos todo en orden. Entonces,
ahora, este es un dibujito casi idéntico al anterior, con dos diferencias. Primero, cambié los tamaños de la dirección física y de la dirección virtual para mostrarles otra variante. Y ya ahora el globito que era traducción, ahora ya tiene un par de detalles más. ¿Estamos? Pero fíjense que no cambia mucho. Yo parto de mi dirección virtual. Mi dirección virtual la descompongo en dos campos. Un offset y el número de página. Primera pregunta, ¿cuánto es el tamaño de la dirección virtual ahora en bits? El tamaño en bits es de 48 bits. Entonces, ¿cuánto es el espacio de direcciones de este procesador? 2 a la 48. No, te has quedado corto, creo. Porque, no, 4 es tera, 40 es tera y 8 es 256. 256 terabytes. O sea, cada programa cree que tiene 256 terabytes. Estamos con un espacio de direcciones virtuales de 48 bits. Y acá abajo tenemos la dirección física. La dirección física ahora de cuántos bits tiene. O sea, cuánta memoria física tenemos instalada acá. 1 tera. Que ya también suena mucho, pero un poco más real por lo menos. No para los computadores de ustedes, pero puede ser un servidor. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos a la dirección virtual, la descomponemos en dos campos. Un offset y un número de página. ¿Qué tamaño tiene el offset? 12 bits. O sea, ¿qué tamaño tienen las páginas? ¿4K? Son páginas de 4 kilobytes. O sea que si la dirección virtual tiene 48 bits y son 12 de offset, ¿cuántos bits son para el número de página? 36 bits, que está puesto ahí. ¿Entienden todos cómo se generan esos 36 bits? Ahora, dado el registro base de la tabla de páginas, yo tengo donde está el puntero base de la tabla. Con este número de página me muevo y obtengo una entrada de la tabla de páginas. ¿Estamos? Esa entrada de la tabla de páginas tiene un bit de validez, tiene el bit de estado, que no están dibujados, y si el bit de validez es en 1, tengo un número de marco. Y ese número de marco lo paso para acá. ¿Cuántos bits va a tener este número de marco? Bueno, depende de cuántos bits tenga mi dirección física. Dijimos que eran 40 bits. Si tengo 12 del tamaño del marco, ¿cuánto es 40 menos 12? 28. El tamaño del número de marco va a depender de cuántos bits realmente tenga yo en la dirección física. Mi dirección física en este caso era de 40 bits porque tengo 1 tera de RAM instalado. El offset son 12 bits constante, el tamaño del marco. Entonces 40 menos 12, 28 bits. Entonces la estructura acá guarda 28 bits del número de marco. ¿Estamos? Entonces por eso, estos 40 dependen de cuánta RAM tenga instalada. De estos 40 van a salir estos 28. ¿Estamos? Entonces estos 28 a la larga van a impactar en el tamaño de la tabla. ¿Se entiende? Pero por eso se toma directamente tamaños fijos, de 32 o de 64. Porque si no, tenemos que hacer que en el buteo de cada vez esto esté cambiando. Entonces no cambia. Lo hacemos de 32 o lo hacemos de 64. Pero en realidad, el tamaño de la entrada total, pero esto van a ser 28. ¿Se entiende? Se agregan más o menos bits de estado, de relleno, para hacer que esto siempre sea 28. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Qué duda te queda, Jean Paul? ¿Seguimos nomás? ¿Seguro? Tal. ¿Juan? ¿O no? Sí. La relación entre los 28 bits de abajo y los 36 de arriba. Ninguna. Ninguna.
O sea, es buena la pregunta de Juan. ¿Estos 28 bits de acá y estos 36 de acá tienen alguna relación entre sí? No. Los 28 son los que están contenidos en una entrada de tabla de página. El contenido de un renglón. Los 36 a la larga me van a ayudar a distinguir qué renglón elijo. No tienen relación entre ellos. Eso sería como el resultado de la traducción. El resultado de la traducción, exactamente. Los 36 es el índice con el cual voy a buscar en mi tabla. El tema es que ahora, ustedes fíjense, ¿qué es lo que pasa? Acá, ustedes tienen una tabla de páginas. ¿Alguno se puso a contar cuántas entradas tiene esta tabla? Contemos cuántos renglones tiene, digamos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 o 13, pongamos. No importa. ¿Cuántas entradas tiene esta tabla de páginas? 2 a la 36. O sea, acá están dibujados unos cuantos renglones. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero realmente, ¿cuántos renglones tiene? Como dice Juan, 2 a la 36. ¿Cuántos es 2 a la 36? Y en número son 64.000 millones, más o menos. O sea, con esta dirección virtual, esta tabla tiene 64.000 millones de renglones diferentes. Cada programa va a tener una tabla que va a tener 64.000 millones de renglones. Puede que sí, ya vamos a ver, pero yo lo que quiero ahora es que dimensionen la tabla. ¿Estamos? ¿Y cuál es la importancia de este 36? Pero no tiene relación con este 28. ¿Está claro? ¿Y este proceso tiene algún tipo de recarga, influye en el file o eso a la hora de traducir la televisión? Por supuesto. Ya vamos a ver cómo se hace esto. Pero por lo pronto ¿van entendiendo bien hasta acá? ¿Alguna pregunta más? Entonces, ¿cómo es el algoritmo general? Dado una dirección virtual, la descomponemos en campos, o sea, le restamos el offset y obtenemos el número de página virtual. Con el número de página virtual accedemos a la tabla de páginas, que depende de la base que está guardada en un registro, y obtenemos una entrada de la tabla de páginas. Si el bit de validez no está activo, la página está en esa página que estoy buscando, no está cargada, o sea, el bit de validez no está activo y voy a obtener lo que se conoce como un fallo de página. Y la página deberá ser traída desde disco. Ahora, si el bit de validez está activo, en realidad hay un factor más que hay que hacer, que es revisar los permisos. Si realmente el programa tiene permiso para acceder a esa página, porque puede que no lo tenga. Entonces, si no tengo permiso, ocurre un fallo de protección. ¿Esto una vez que puede acceder a la traducción? Una vez que estamos haciendo la traducción. ¿Estamos? Y si el bit de validez está activo y se cumplen los permisos, entonces obtengo el número de marco que está grabado y con ese número de marco sé dónde está la página y puedo acceder al dato que estoy buscando, al dato que está contenido en una página que estoy buscando. Ahora, ¿qué son estos fallos de página? Es lo que también estábamos mencionando recién y lo dije que lo vamos a ver ahora. Los fallos de página hay que traerlos desde disco, o sea, hay que traer páginas de disco. Un fallo de página no demora 50T ni 100T, demora millones de ciclos T. Millones de ciclos T. Entonces, insertar millones de burbujas no es viable. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Directamente lo gestiona el sistema operativo. ¿Estamos? El sistema operativo lo primero que hace es
cambiar el contexto y darle el procesador, el recurso, el procesador, a otro programa. Es decir, se va a ejecutar otro programa. Mientras vos esperás que se resuelva tu fallo de página. ¿Está claro? Entonces, un programa que viene ejecutando y que resulta que va a buscar una página que no tiene, pasa a estar en un estado de espera y el sistema operativo le da el procesador a otro programa hasta que se resuelva el fallo. Y en el caso de que ese otro programa también tenga un fallo, Va a buscar otro programa. colarse, Sí, totalmente, total demoran millones de ciclos. claro, pero está haciendo el acceso del primer programa a disco. Se va a encolar y va a hacer otro pedido de disco y así sucesivamente. Y además de que el sistema operativo no solamente se encarga de gestionarlo porque le da el procesador a otro usuario, a otro programa, sino ¿por qué? Porque el acceso a disco en sí es parte del sistema de entrada-salida. El procesador no tiene acceso directo a el disco. ¿Por qué? Porque el procesador, ¿con quién estaba conectado directamente? Con la memoria principal. ¿Se acuerdan el esquemita de las 5 partes del procesador? El procesador se conecta con la memoria. ¿Estamos? Los otros dispositivos ya son parte del sistema de entrada-salida. Entonces el disco es parte del sistema de entrada-salida, es otro tema, ya se lo ve el sistema operativo. ¿Está claro? Se gestiona de otra manera. Entonces, dado que así son los fallos de página, es muy fácil con esto deducir qué tipo de organización va a tener la memoria virtual, la memoria principal. ¿Cuánta asociatividad le damos a la memoria principal? En general es asociativa pura. ¿Por qué? Porque queremos minimizar los fallos por conflicto. Queremos que no tenga fallo por conflicto. Porque cada fallo es muy costoso. Entonces directamente hacemos que cualquier página pueda ir a cualquier marco. Que es lo que yo les había mencionado cuando vemos el ejemplito de si había un orden, ¿se acuerdan? O dónde poníamos las páginas, en qué marco. Pueden ir a cualquier lado, daba lo mismo. ¿Cualquier página o cualquier tabla? Cualquier página. Cualquier página de cualquier programa puede ocupar cualquier marco de memoria física. ¿Prescindimos del número de páginas virtuales? No. ¿Qué es lo que te estás confundiendo, Brian? No sé, por eso pregunto. Acá estamos hablando, siempre las que pones en marco son páginas. Siempre. En un marco ubicas una página. Lo que te estoy diciendo acá es que cualquier página puede ir a cualquier marco, de cualquier programa. Las direcciones de memoria de la tabla del programa no necesariamente tienen que ser consecutivas entre sí. No tienen que ser consecutivas. Vos puedes tener tu RAM física ocupada por muchas páginas de muchos programas distintos, que es lo que realmente ocurre. ¿Estamos? Y eso es asociativo puro. ¿Para qué? Para que no hay ningún tipo de mapeo que te diga que te pueda provocar un conflicto. ¿Estamos? ¿Por qué no querés conflicto? Por esto. Porque cada fallo te demora millones de ciclos. Entonces no querés fallar. O querés fallar la menor cantidad de veces posible. ¿Está claro? Del mismo modo usamos el LRU como política de reemplazo. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Primero porque, la cuestión es la misma. Primero porque tenemos tiempo para calcular todo lo que yo quiera hacer. Porque tengo millones de ciclos de retardo hasta que soluciono el fallo de página. Entonces puedo realmente calcular en caso de reemplazo cuál es la página absolutamente más vieja para sacarla y que no la vuelva a usar. ¿Está claro? Y también se usa el write back como política de escritura. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que era el write back? Escribir en el siguiente nivel nada más. Solamente escribíamos en disco cuando íbamos a reemplazar una página. ¿Por qué? Porque minimizaba la cantidad de accesos a el nivel inferior. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Minimizar la cantidad de accesos al nivel inferior. ¿Por qué? Porque demora millones de ciclos. Entonces, solamente vamos a escribir en disco
cuando vayamos a reemplazar alguna página. Exactamente, el dirty bit es parte de los bits de estado. Necesita sí o sí un dirty bit. No hay posibilidad de hacerlo write through a memoria virtual. ¿Está claro? Entonces, dado ciertas características de cómo son los fallos, entonces acá las políticas, ciertas políticas de criterio de diseño quedan totalmente implícitas. Asociativo puro, LRU, write back. Chao, se acabó. No se discute más, digamos. ¿Estamos? Break. Pide tiempo, como en el básquet, Brian. Hacemos un pequeño recreito. Vamos acá. Bueno, vamos a seguir. Antes de seguir, creo que Luis tenía una pregunta. O sea, dentro de las direcciones virtuales y direcciones físicas, la dirección virtual es básicamente una memoria virtual y vamos a buscar, digamos, el número de páginas dentro de la memoria virtual. La memoria virtual es lo que el programa ve, es la memoria que el programa cree que tiene. Entonces el programa simplemente va a hacer un dato, va a acceder a la dirección 2000. Eso sí entiendo, el VPN, por ejemplo, dentro de las direcciones virtuales, Sí. que es donde va a buscar, pero no termino de entender el offset de página y por qué está igual en ambos. No termino de entender qué sería. El offset de página depende del tamaño de la página. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, como es lo más común, páginas de 4 kilobytes, vos vas a tener 12 bits de offset. ¿Por qué? Es lo que te distingue un byte dentro de tu página. O sea, vos decís, yo quiero acceder a la dirección 2000. Entonces, la dirección 2000, vos acceder a memoria de un byte. ¿Estamos? Pero ahora, esa dirección 2000 en realidad va a estar dentro de una página que tiene 4000 bytes. ¿Entendés? Entonces, ¿dónde va a estar esa dirección 2000? Bueno, va a estar en la mitad de la página. Entonces, vos no es que traes una página de las 2000 en adelante, sino que traes páginas de pedazos de 4K. Claro. ¿Se entiende? Sí, nosotros. Entonces, el offset es el que te permite individualizar un byte dentro de la página. Y es igual para las direcciones virtuales que para las direcciones físicas. ¿Por qué? Porque las páginas tienen el mismo tamaño que los marcos. Entonces ahí el offset son iguales. Entonces por eso no se traduce. ¿Está? Muchas gracias. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo les había contado un poco a modo de spoiler de la clase pasada que este mecanismo de paginación, que es muy utilizado hasta hoy en día, tiene dos problemones. Vamos a tratar de ver los dos, uno seguro, vamos a ver si llegamos a ver el segundo. El primero es el tamaño de la tabla, que es algo que ya inclusive recién, cuando vimos este dibujito, y yo les hice que tengan conciencia de cuánto es este cuadradito que está acá dibujado, vimos que si uno tiene 36 bits de número de página virtual, ¿cuántas entradas va a tener esta tabla? Y dijimos que eran 2 a la 36. Y ahí Brian dijo, pero eso no es un problema. Y más o menos sí. ¿Vamos? ¿Por qué? Y vamos a dar un ejemplo para que calculen y de paso vamos a ver si estamos entendiendo. Suponiendo que tenemos direcciones virtuales de 32 bits. Las direcciones virtuales son las que venimos viendo chicas, normales. Páginas de 4K, lo cual es el tamaño normal. ¿Estamos? La tabla de páginas tiene 2 a la 20 entradas. ¿Está claro eso por todo? Porque las direcciones son de 32, si las páginas son de 4K, ¿de cuánto es el offset? De 12 bits. Entonces 32 menos 12, el número de página, ¿cuántos bits tiene? 20 bits. Entonces yo en la tabla de páginas voy a tener 2 a la 20 entradas. ¿Está esa aritmética para todos clara? Ahora, si cada entrada es de 32 bits, o sea,
cada una de las entradas tiene 32 bits, la tabla ocupa 4 megas. ¿Está claro por qué? 2 a la 20, ¿cuánto es? 1 mega, 1 millón. 32 bits son 4 bytes. Entonces yo tengo 1 millón, 1 mega por 4 bytes, la tabla ocupa 4 megabytes. ¿Está claro para todo ese cálculo? Eso lo tienen que hacer un montón de veces. En el práctico, en el parcial y demás. Y ahora la pregunta que yo les hago es, 4 megas, ¿les parece mucho o les parece poco? Está bien, no es poco. Esta pregunta la vengo haciendo año a año, digamos, y en general algunos hace 10 años me decían, y bueno, un buen número. Acá no tenemos caché. Entonces ahora dicen, la verdad que está bien, 4 megas es manejable. Tengan en cuenta, porque yo ya sé que ustedes van a decir eso, tengan en cuenta que hay una tabla por programa. Cada programa ocupa 4 megas de memoria. ¿Está bien o no está bien? Entonces ahora han dicho, bueno, una tabla de 4 megas. Ahora, ¿cuántos programas tienen corriendo en la computadora simultáneamente? Un montón. 4 o 5, dice. Un montón más tiene, pero bueno. Claro. Pero bueno, pueden que sean 20. 25 para hacerlo redondo. 100 megas. ¿Qué tal? ¿Estamos bien o estamos mal? 101 programas tiene. Debe tener todos. Cada uno es un programa. ¿Cómo? Bueno, ¿les parece poco o les parece mucho? 4 megas. Sigue siendo manejable. O sea, les parece que no es tanto. Bueno, ¿qué pasa si en realidad ahora las direcciones virtuales son de 48 bits, como hemos visto en el último ejemplo, y las entradas de la tabla de páginas son de 64 bits? Creo que sí te fallan. 2 a la 42, dice Alejandro. ¿Alguien se juega por algún número? Hagamos el mismo cálculo. Direcciones virtuales de 48 bits. Páginas de 4K, eso lo mantenemos. ¿Cuánto es mi tamaño del número de página? O sea, el número de páginas es de 36 bits. Entonces, ¿cuánto es el espacio de direcciones? 2 a la 36. Lo cual ya hemos dicho que es un número grande. ¿Estamos? Y ahora cada entrada es de 64 bits. ¿Cuántos bytes son? 8. Entonces 2 a la 36 por 8. ¿Cuánto es 2 a la 36 por 8? 2 a la 39, si mis cálculos no me fallan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es 2 a la 39? Casi entero. Medio tera. O sea, 512 gigabytes. Y ahora, ¿qué les parece ese número para una tabla? Ah, ese sí es grande. Y si además tenemos 500 gigabytes por programa, ¿qué les parece? Ah, entonces ahora sí. Estamos hablando de que el tamaño de página es un problemón. ¿Estamos? En realidad, ustedes que dicen, bueno, no agrandemos tanto las direcciones virtuales. La hagamos más chica. ¿El tamaño de página o de la tabla de página? Este es el tamaño de la tabla de páginas. El tamaño de las páginas sigue siendo de 4K. La tabla de páginas, que es la estructura que vos tenés guardada por programa, acá es de 512 teras. No, 512 gigas. O sea, cuando vos abrís un programa sin contar el sistema operativo, ese programa requiere 512 gigas de memoria. ¿Qué te parece? Una banda. ¿Estamos? Está claro que es un problema, pero en realidad el problema no es en sí el tamaño. El problema es que el mecanismo no es escalable. O sea, a medida que va creciendo el tamaño de las direcciones virtuales, crece enormemente
el tamaño de la tabla de páginas. ¿Estamos? Entonces, no es una cuestión que ustedes dicen, bueno, pongo más RAM, no, porque no tienen más RAM, no pueden poner más RAM, sale muy caro. Entonces el mecanismo no es escalable, no lo pueden aumentar así porque sí. Entonces la clave es que hay que buscar otra solución. ¿Y cuál es la otra solución? Y acá sí, ten atento. La solución consiste en dividir el número de páginas, el campito número de páginas, porque en realidad consiste en dividir la tabla de páginas en partes. ¿Por qué? Porque el concepto es, la tabla de páginas es muy grande, pero de vuelta, ¿un programa necesita acceder a todas sus tablas de páginas al mismo tiempo? Muy probablemente no. No tengo que acceder a toda la tabla de páginas. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? La parto a la tabla de páginas muy grande en muchos pedazos y accedo a los pedazos que necesito por localidad temporal. ¿Está claro? Entonces partimos la tabla de páginas. O sea, accedo sería traer a lo que realmente necesito en ese momento. Claro, pero ojo, no a los datos, sino a las porciones de la tabla de la página que necesitas para hacer la traducción, para acceder al dato que necesitas. Suena trabalengua. Vamos de vuelta. La tabla de página, yo había dicho, ¿dónde estaba? Antes de esto. Fíjense acá. La tabla de páginas siempre tiene que estar en memoria principal. ¿Por qué? Para poder hacer la traducción. Y ahora, ¿qué te digo? La tabla de páginas es muy grande. No te entra toda la tabla de páginas en memoria principal. Entonces, ¿qué es lo que haces? Partís la tabla de páginas en pedazos y traes los pedazos de la tabla que necesitas para poder hacer la traducción. Para después poder acceder al dato que vos querés. O sea, usted al decir traer, significa que los otros pedazos quedarían En disco, obviamente. Juan tenía una duda. ¿Y no tendríamos que tener otra tabla para saber qué parte de la tabla tengo que traer? Por supuesto. Por supuesto. Necesitas una tabla de tablas de páginas. ¿Estamos? El libro de la biblioteca. Ahora la pregunta es, si tenemos que partir la tabla de páginas en partes iguales, de tamaño fijo, y voy a traer solamente las partes necesarias, pregunta, ¿de qué tamaño partiría la tabla de páginas? ¿Se entiende la pregunta? Si tuviera que partir la tabla de páginas, que dijimos que puede ocupar 512 GB, y la tengo que partir en partes iguales, para poder traer solamente una parte que a mí me sirve, para poder hacer la traducción. ¿De qué tamaño partiría la tabla de páginas? Solo partiría del tamaño del bloque de la calle. Del tamaño del bloque de la calle. Por lo menos es interesante la respuesta. La respuesta es incorrecta, pero es interesante. ¿No se podría usar los 4K del mismo formato de la página? Por supuesto. Paginamos la tabla de páginas. Porque tenemos toda una estructura para manejar bloques de 4K, que es casi lo que has pensado vos, pero en realidad no de caché, sino bloques de memoria virtual. Entonces tenemos una estructura para manejar páginas. ¿Por qué no guardamos un pedazo de una tabla de páginas en una página? ¿Estamos? Y la traemos como con la misma estructura que manejamos. Y la manejamos como si fuera una página más. O sea, la tabla principal entonces pasa a estar en memoria secundaria y se genera una nueva tabla en principal. Algo así, por ahí va queriendo. Digamos. Lo que tenemos es que, ya ven el dibujito en la diapositiva siguiente. En la diapositiva siguiente viene el dibujito. Lo que tenemos es que la traducción en realidad se hace en múltiples niveles. Vas a tener múltiples, en realidad uno dice, la tabla de páginas va a estar partida y tengo una tabla de tablas de páginas. Pero en realidad son niveles de tabla de páginas. O sea, van a ser una tabla en la cual les va a dar un número de marco, donde va a ir a otra página que va a tener no un dato, sino un pedazo de la tabla, donde de ahí van a ir a otro número de marco. Y son distintos niveles.
Sí, sí, ponele. Una cosa así. Sí, una idea jerárquica, que es la idea de la jerarquía. Pero estos accesos ya tendrían que estar todos cargados en memoria, ¿verdad? Sí, sí, tenés que estar todo cargado. Ya vamos a ver, pará. Ya vamos a llegar hasta ahí. Aguantame un segundito de duda. El registro base va a apuntar a una tabla de páginas de primer nivel. ¿Estamos? La entrada de la tabla de páginas de ese primer nivel va a contener un número de marco, como siempre. ¿Estamos? Pero el número de marco va a apuntar a una página donde en realidad está la tabla de páginas de segundo nivel. ¿Estamos? Y la entrada de páginas de segundo nivel va a tener un número de marco donde ahí va a estar la página correspondiente. ¿Está claro? Entonces ahora el número de páginas se va a dividir en tantos campos como niveles haya. El número de páginas, el número virtual, que ustedes tenían el número de página virtual, que era una sola cosa, ahora va a estar partido en dos. Uno para acceder a la de primer nivel y uno para acceder a la de segundo nivel. Y ahora sí viene el dibujito. Después sigue escalando, digamos. Por supuesto, ya lo vamos a ver. Fíjense, ustedes tienen, ahora está más genérico, el puntero de la base de la tabla de páginas apunta a una tabla de páginas. Con esto ustedes van a obtener un número de dirección virtual, pero de una parte, no más, de un campo. Con esto van a obtener una entrada de la tabla de páginas, que les va a dar un número de marco. Con ese número de marco acceden a otro nivel de otra página que tiene otra tabla de páginas en realidad. Acceden del mismo número de la dirección virtual con otra parte, fíjense, acá tienen unos bits, acá tienen otros bits, acceden a una entrada de la tabla de páginas. Obtienen una entrada de la tabla de páginas y obtienen el número de marco donde ya van a la página correspondiente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se carga de la tabla de páginas? Esto tiene que estar cargado sí o sí. Esto tiene que estar sí o sí en memoria. ¿Cuánto ocupa esto? ¿Qué tamaño tiene esto? No. Una página de 4K. Es una página. Lo hiciste de manera tal que ocupe una página. Y vamos a cargar esto también. ¿Qué tamaño ocupa esto? 4K. ¿Por qué? O sea, también es de 4K, pero ahí no dice vea 3122 que sería dólares. Estos son 10, exactamente. Es buena la pregunta de Brian. ¿Por qué estos son 10 bits? Es la mitad del campo del VPN. Es la mitad del campo, no del VPN. Del VPN. Es la mitad del campo VPN, dice Alejandro. O sea, la mitad del número de dirección. En realidad, no es la mitad. O sea, ahora es la mitad. Es la mitad suponiendo direcciones virtuales de 32 bits y entrada a la tabla de página de 32 bits. Pero ¿por qué esto es 10? Porque yo me tengo que fijar qué ancho tengo acá. ¿Cuánto es el tamaño de la entrada de la tabla de páginas? 32 bits, dice ahí. Entonces, estos son 4 bytes. Si yo quiero que esto en total ocupe 4K, ¿cuántas entradas puedo tener? Solamente 1000. O sea, 10 bits. Entonces ahí sí concuerdo Y ahí hago que lo hago encajar en 4K. Entonces digo, en este caso que yo tenía 20 bits, pongo 10 para esta y 10 para esta. Y lo divido en 2 a la mitad, como dice Alejandro. Pero con otros números puede ser diferente. Y ahí donde entra en validez los 39 bits que habíamos visto de RISC-V, que a Jean-Paul le parecían, ¿por qué 39? Hagan el cálculo con direcciones virtuales de 39 bits y entrada de página de 64 bits y van a ver cuánto les da cuántos niveles tiene. ¿Estamos? Entonces van a ver que el 39 tiene todo el sentido. Háganlo, denle para casa. ¿Estamos? Y había
Otra observación que había dicho Luis allá en el fondo, que se despierte después de las 9, que dice, este mecanismo es escalable. ¿Por qué? Porque ahora yo solamente para hacer la traducción ahora lo hice en 2 pasos, traje 2 páginas. Pero ahora ¿cuánto ocupo? 8K. ¿Me entendés? Porque solamente para poder acceder a esto, para la traducción de la tabla, estoy ocupando solamente 8K. Y después cuando tenga que acceder a más páginas, ¿qué voy a traer? Bueno, si me alcanza con este pedacito de tabla, ya me alcanza. Y si no, voy a traer otros pedacitos. Y voy a ir incrementando, pero siempre en pedacitos de 4K. O sea, lo que siempre va a estar va a ser el nivel 0. Siempre va a estar este nivel. Esto tiene que estar sí o sí. El primer nivel de traducción en cada página, eso tiene que estar sí o sí. Ese lo carga el sistema operativo. Y es por programa. ¿Y Pero quién determina si están todas o no del nivel 1? en general no están todas. Entonces, lo más común es que no estén todas. ¿Quién lo va a determinar? El principio de localidad. Van a estar las más usadas. ¿Entendés? Y a veces vos vas a tener que un programa te va a estar ocupando mucha más memoria y que va a decir, bueno, lo acelerás, lo apagás, liberás un montón de memoria y después lo volvés a abrir y ya estamos más tranquilos. Pregunta. ¿Crees que eso debe escalar hasta que cada programa por 4K? ¿Cómo? No, acá cada programa va a ocupar en general más de 4K. Va a ocupar siempre 4K con la tabla de primer nivel. Y a partir de ahí, 4K con distintas... De estos puede tener un montón. Puede tener 5, 6, 10, 100. Es un árbol. Exactamente. Entonces, va a ir ocupado según su necesidad. Y además, ojo, estas son las tablas. A su vez están las páginas. Y todas compiten por la memoria física, que es una sola. Al dato, una vez que vos tenés la traducción acá, ya vas a tener el número de marco donde está la página que tiene tu dato. Te falta acá un rectangulito más, digamos. Alejandro. La tabla de nivel 0 tiene 32 bits, o sea que cada dirección que tiene ahí son 32 bits. Cada entrada de la tabla de páginas, Cada sí. entrada. En este ejemplo, en este dibujo. Pero yo tengo los 10 bits de dirección que me direccionan la tabla de nivel 1 y los 12 bits de offset. O sea, tengo 10 bits. Va, suponiendo que hay otros que están por el bit de estado y todas esas cosas, pero... Escuchen la pregunta de esto. Es buena la pregunta de Alejandro. Yo acá tengo 32 bits, en teoría. ¿Qué es lo que necesito acá? En la entrada de la tabla de páginas. ¿Cuáles son los campos que tiene una entrada de la tabla de páginas? Son 3. Bit de validez, bit de estado y repasen las diapositivas anteriores. ¿Cuáles son las entradas que tiene siempre una tabla de páginas? Número de marco. Número de marco que me dice dónde está ubicada la página que yo estoy buscando. Entonces esto va a tener un número de marco, no el offset. Este no va a contener 10 bits. Este me va a decir el número de marco donde está guardada la página que contiene este pedazo de tabla. Número de marco de memoria física que contiene la página donde está este pedacito de la tabla. Una vez que obtengo este, con el otro pedazo de la dirección obtengo otro offset para obtener otra entrada de tabla de página. Donde quiero tener acá un número de marco, de vuelta, porque siempre las entradas son iguales, tienen números de marco. ¿De qué tamaño era el número de marco? Depende de la memoria RAM instalada. En este caso no te dice. Claro, Vos sabés que la entrada es de 32 bits. claro, y ahí se reparten entre... Se reparten bit de validez, bit de estado y número de marco. ¿Estamos? Bueno, pregunta, tamaño de las tablas de página en cada nivel, ya hemos dicho,
4K. Conviene que sean de 4K. Y RISC-V soporta esquemas de paginación de 3 y 4 niveles de tabla de página, que son con los famosos 39 bits y 48 bits. ¿Quieren que hagamos los cálculos con 39 bits para ver si, no sé si los ayuda o los complica? No, para aclarar me serviría. ¿Quiere pasar a alguien a hacer un pizarrón? ¿Si se anima? Gianpaolo. Lo hagamos, a ver. Pensemos. Tenemos direcciones virtuales de 39 bits. Esto es 39. ¿Estamos? Tenemos entrada de tabla de página de 64 bits. Esas son un poquito más grandes, porque esas son con RB64. Entonces las entradas de la tabla de página son de 64 bits. Si yo quiero que este pedacito de nivel ocupe una página, porque las páginas son de 4K y estos son 64 bits, ¿cuántos 64 bits son? 8 bytes. ¿Cuántos renglones va a tener esta entrada de la tabla? ¿Se entiende la pregunta? Esto en total va a ser 4K, 4 kilobytes. Este ancho son 8 bytes. Entonces, ¿cuántas filas tengo en la tabla? Es 4K dividido 8. 4K dividido 8 son 512. Tengo 512 entradas. ¿Se entendió para todos? Si tengo 512 entradas, ¿cuántos bits necesito para direccionarla? 9. Entonces, ahora, si tenemos 39 bits de direcciones virtuales, ¿cuántos son usados para offset? 10, 13. ¿Cuánto decís vos? 12. En el campo de dirección virtual, ¿cuántos bits necesito para el offset? 12. ¿Por qué? Porque el tamaño de página sigue siendo de 4K. Entonces, ¿cuántos bits me quedarían para el número de página virtual? 27, 9 por 3. 27. Son 9 como offset del nivel 0, 9 como offset del nivel 1, 9 como offset del nivel 2. 3 niveles de página. O sea, ahí nos quedaba sin el offset 27, ¿verdad? 27 bits. Descontamos 9 de acá, sería 36. Descontás 9 de acá, te quedan 18. Descontás 9 de acá, te quedan 9. Y vas a tener, si tenés 39 bits, vas a tener 3 niveles de tabla de página. Y ves que el cálculo da redondito. ¿Lo entendieron todo o no? ¿Seguros? Si lo prueban con 48 bits, van a ver que tiene 4 niveles de traducción. ¿Y cómo sería con 3 niveles? Tienen el puntero base. Con un pedazo de la dirección con 9 bits, obtienen una página que contiene la tabla de páginas de nivel 0, obtienen una entrada a la tabla de páginas, obtienen un número de marco, van a una nueva página, que es un nuevo pedazo de la tabla, en este caso de nivel 1, con otros 9 bits, los segundos, obtienen una entrada de la tabla de páginas que va a tener otro número de marco, que va a ser otro pedazo de la tabla de páginas, donde buscamos con los terceros 9 bits, otra entrada, donde tenemos otro número de marco, donde vamos a ir a dar a la página donde realmente está el dato que queremos. Y este mecanismo, como un árbol, es escalable y funciona así. ¿Preguntas? ¿Se entendió? José, que ahora el registro de ese SPT ya no apuntaría directamente a la tabla de páginas que tiene la traducción de la dirección en sí, si no tiene la traducción de los otros niveles. Apunta a la base de la tabla de páginas principal, del nivel 0. Ya
Depende de cuántos niveles tengas, digamos. Y de ahí ya vas haciéndote como un árbol, digamos, árbol de tabla de páginas. Y todo esto pasa en RAM, o sea que todo eso después hay que bajarlo a caché. Todo esto pasa en la RAM, sí. Y es buena la pregunta de Alejandro. Dice, ¿todo esto después hay que bajarlo al caché? La respuesta es sí y no. ¿Cómo sí y no? En realidad pasa que las tablas de páginas tienen entre los bits de permiso una propiedad que es que no son cachables. O sea, las tablas de páginas en general no van al caché. ¿Por qué? Porque los cachés siempre tienen datos. ¿Estamos? Eso ocurriría cuando hay un fallo o sea, se buscaría cuando hay un fallo en el último nivel de jerarquía del caché. No, esto ocurre cada vez que vos querés hacer un acceso a memoria. Porque tu acceso a memoria es virtual. Tu dirección de memoria es virtual. Entonces vos, para saber dónde realmente está ese dato, tenés que hacer todo esto, todo el proceso de traducción, que lo habíamos visto inicialmente como una burbujita, ¿estamos? Y después lo hemos visto como, bueno, dado el número de páginas que genera el procesador en el camino de datos, le hacemos la traducción y listo, accedemos a la RAM. Pero ahora hemos visto que esta traducción es más complicada. Pero el mecanismo es el mismo. Y esto es por cada acceso a memoria. ¿Estamos? La pregunta que me decía, o lo que me planteaba Alejandro, es que esto va al caché. En realidad esto no va al caché. Porque el caché siempre, si ustedes prestaron atención a lo que veníamos hablando, el caché siempre guarda datos. ¿Estamos? Y estos no son datos en sí. Es un mecanismo de traducción para poder acceder a los datos. ¿Estamos? A la información que hay que buscar y que lleva al caché. Exactamente, esto nos va a decir dónde está la información que tenemos que llevar al caché. Pero si ponemos esto en el caché, llenamos el caché con esta información. Entonces esto en general, todas estas páginas que contienen tablas de páginas, no van al caché. O sea, sería como tipo de respaldo porque ahí ya... No es un tipo de respaldo, es una traducción que la tenés que hacer con cada acceso de memoria. Vos tenés que traducir de direcciones virtuales a direcciones físicas. Claro, yo me imagino el procesador trabajando conjuntamente con este mecanismo y con caché. Sí. Entonces, podría ser un tipo de respaldo para... No, pero el tipo de respaldo no. Que trabajan juntos sí, pero no es tipo de respaldo. Esto se tiene que hacer todo antes de acceder al caché. Claro, así ya tenga los datos disponibles en la RAM, no tenga que acceder allí. Más o menos, sí. Eso decía A ver, de a uno. ¿Qué es lo que decís vos? una organización para buscar los datos. ¿Una qué? Sería como una forma de organizarse para buscar los datos. Es una forma de hacer una traducción para poder obtener la dirección donde están los datos. Porque sabemos que si no hacemos esto, tenemos problemas de seguridad, transparencia y eficiencia. Y ahora, ¿qué es lo que decís, por ejemplo? Lo que yo decía es que cuando ya se hace todo el proceso, se recupera el dato de la RAM y ese dato se baja a caché y no se borra del primer nivel. Ah, no. No hay que volver a hacer esto. No hay que volver a hacer esto en principio. O sea, esto solamente se da cuando el último nivel de jerarquía pide algo a la RAM. No. ¿No? No. Escuchen un segundito acá. Lo que dice Alejandro es, una vez que yo hago la traducción, yo tengo mi dirección, hago la traducción, obtengo el dato. Obtengo la página, la cargo en la memoria principal, y como la cargo en la memoria principal, la cargo, como el dato lo estoy buscando, lo cargo en los distintos niveles de caché. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora yo voy y busco otro dato. ¿Estamos? Otro dato. Por supuesto, si busco el mismo dato, ya lo voy a tener en el caché, voy a tener un acierto, listo, ya está, ya no hago todo esto, está claro. ¿Estamos? Pero si yo voy a buscar la palabra 2000, y ahora yo busco la palabra 2004, es otra dirección de memoria. Yo voy a tener que hacer la traducción de vuelta, porque esa palabra no sé si la tengo o no la tengo en el caché. Si la tengo en el bloque de caché, bárbaro, pero si no, la traducción la tengo que hacer. O sea, lo que usted quiere decir es que la traducción se hace siempre. Sí, la traducción la hacer siempre.
Eso es en parte lo que quiero decir. Lo cual lleva al segundo problema, que no vamos a tener tiempo de verlo a fondo, pero ya está sentada las bases de un crimen cortarlo acá. ¿Cuál es el segundo problema? Las páginas tienen que estar, la tabla de páginas tiene que estar en el memoria principal para hacer la traducción. Cada acceso a memoria genera en realidad dos accesos. Cada vez que ustedes quieren hacer un load mill, en realidad son dos accesos a memoria. Uno para buscar la tabla de páginas para hacer la traducción y otro para buscar el dato donde usted tiene que hacer. Entonces, cada acceso a memoria son dos accesos a memoria. ¿Se entiende o no se entiende? No, primero para hacer la traducción. ¿Cómo hacer la traducción de la tabla de páginas? Si la tabla de páginas está en memoria. ¿Estamos? Y vimos que la memoria es lenta. Y además, ¿qué pasa? Si tenemos múltiples niveles de traducción, no son dos accesos, son más. Son un acceso por nivel más el dato. O sea, si tuviéramos 3 niveles o 2 niveles, tenemos que hacer un acceso de memoria acá para obtener este, otro acceso de memoria para obtener este y otro acceso de memoria para obtener el dato. Entonces, en realidad son múltiples accesos de memoria para obtener un dato. ¿Estamos? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se accede a un dato de una página, traemos la página, traemos 4K. Entonces es muy probable que acceda al mismo dato nuevamente por localidad temporal o acceda a los vecinos por localidad espacial. ¿Y cuál es la clave? Que todos esos datos tienen la misma traducción. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver si a alguno se le prende la lamparita. No se les prende la lamparita. Trae la página completa. No, ya trae la página completa. Pero, ¿cómo? A la traducción, guardarla. ¿Guardarla dónde? En una especie de caché. En un caché adicional de traducciones. Y ese caché de traducciones recibe el nombre esotérico de TLB. ¿Entendés? Se aprovecha la localidad de la referencia agregando un caché, que es un caché de traducciones en la MMU. Es parte de la estructura que está dentro del núcleo, donde está guardado el registro base. Además hay un pequeñito caché que no recibe el nombre de caché, sino recibe el nombre de TLB, porque le pusieron Translation Look-Aside Buffer, un buffer para traducciones, buffer para anticipo de traducciones. Le pusieron TLB y quedó TLB. Y todo el día hoy en día se conoce como TLB. ¿Estamos? ¿Cuál es el objetivo del TLB? No acceder a las tablas de página. ¿Por qué? Porque el acceso a las tablas de página es lento. Entonces, cuando uno hace una traducción mediante las tablas de páginas, directamente guarda la traducción y dice: ¿te acuerdas de este número de página virtual? Sí, te corresponde a tu número de marco. Chao. Directamente el número de página inicial, número de marco final. Guardan esas dos cosas. ¿Vale? Guarda la entrada de la tabla de página. Se accede por número de página y se guarda la entrada de la tabla de página. Eso, fíjense, ¿cómo? Sí, cortaría, está claro, pero fíjense, en general son chiquititos, no, con muy pocas entradas alcanza para direccionar un montón de traducciones que alcanzan para un montón de datos. Son asociativos puros, asociativos por conjunto, tienen tiempo de acceso similar a los cachés, usualmente un ciclo, porque son muy chiquititos. O menos, ¿sí? ¿Estamos? Tiene una tasa de fallos muy baja, porque se lo accede muchas veces buscando la misma traducción. Entonces, en caso que haya un hit, directamente se molesta. Tiene una tasa de fallo entre 0,01 y 1%. ¿Estamos? Y tiene una penalidad por fallo que, sí, cuando tiene un fallo en el TLB, ¿qué es lo que hay que hacer?
hacer la traducción a manopla y actualizar el TLB. ¿Estamos? Esa traducción sí ya demora un poco más. Esa demora ya está por la velocidad de la RAM. De la velocidad de la RAM y depende de dónde, hasta dónde tenés que ir, porque capaz que una página ya está, entonces ahí ya depende. Entonces con esto por lo menos les introduje qué es un TLB. Cómo funciona el TLB con el caché lo dejamos para después del fin de semana, porque tengo un fin de semana largo. Y las pilas duraron. No bien con las pilas, o sea que, y fue más larga, o sea que no sé cuál será el problema. Conclusión. Vimos cómo es el mecanismo, repasen el mecanismo. Vimos el problema del tamaño y vimos el problema del TLB. ¿Estamos? Y que tengan un buen fin de semana.